integrada, tratando de integrar los tres nutrientes. Hay en el sílabus, ¿cierto?, una parte donde hay que ver metabolismo nutriente. Que ustedes algo vieron en bioquímica seguramente. Pero la idea ahora es darle un enfoque nutricional. Entonces, cuando hablamos de metabolismo integrado, la idea es que tratemos de integrar todas las rutas metabólicas, porque en definitiva son las mismas rutas metabólicas para los nutrientes, para las proteínas, carbohidratos y grasas. En general, el metabolismo corresponde a la suma de procesos metabólicos, para la redundancia, implicados en la generación de energía y en la síntesis y degradación de nutrientes. La generación de energía se puede venir de fuentes exógenas, o endógenas en el caso de las reservas, y también puede haber síntesis de componentes tisulares o degradación de los componentes tisulares. Entonces hablamos de catabolismo y anabolismo. Esto también va generando eliminación de productos de desecho. Va generando eliminación de productos de desecho. Y por lo mismo es que decidí en algún momento hace un tiempo dividir esta clase en lo que era catabolismo y anabolismo. ¿Qué sería el anabolismo? Sería la síntesis de componentes celulares. ¿Ya? Por lo tanto, desde moléculas simples y con inversión de energía, inyección de energía, se generan moléculas más complejas. Entonces estamos frente a reacciones de tipo endergónicas, o sea, que hay que inyectarles energía, y generalmente también hay que agregarle poder reductor. ¿Ya? Con catabolismo, por otro lado, nos referimos a la degradación de los nutrientes. Por lo tanto, con moléculas complejas y con liberación de energía, que eso es lo correcto, liberación, no generación. Liberación de energía, se van generando moléculas simples. Y por lo tanto hablamos de reacciones exergónicas, entonces que liberan energía y que también liberan poder reductor. ¿Ya? Como ya vimos, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos son degradados en el sistema digestivo a moléculas más simples, las cuales son absorbidas. Y estas moléculas, ¿verdad?, van a ser transportadas por las vías que ya repasamos y que conocemos hacia las células, donde se va a realizar el denominado metabolismo intermedio. Una vez que los nutrientes están en el interior de la célula, pueden tomar dos caminos: generar energía o almacenarse. ¿De qué depende esto? Del balance energético. Y por eso es que decidí armar la clase en base al balance energético del organismo. Balance energético positivo, balance energético negativo. El balance energético, entonces, el concepto que revisamos brevemente en la clase de energía, hasta el final de la clase, dijimos que podía ser positivo, O negativo. o negativo, o neutro. Y que cuando es neutro, hablamos de mantención, ¿verdad? Donde ingresa la misma cantidad de energía que sale del sistema. Bien. ¿Cuándo hay un balance energético negativo? Cuando el ingreso de energía
es menor a lo que se está gastando. Y por lo tanto, se obtienen, los organismos celulares se adaptan, ¿verdad?, a obtener energía de los macronutrientes de reserva. ¿Cuándo puede ocurrir esta situación? Bueno, claramente en la enfermedad es muy común, ¿verdad? Pero en animales sanos también. Por ejemplo, le voy a reguero. En animales sanos también. Está muy abajo, parece. Por ejemplo, en un perro ¿De deporte? equinos de deporte, atletas, vacas lecheras. Las vacas lecheras al inicio de la lactancia producen tanta leche que pierden peso. Están en un balance energético negativo, que es normal. ¿Ya? Porque no alcanzan a comer todo lo que requieren. También las gallinas ponedoras. Ya. Ya. ¿Cómo se obtiene la energía entonces de los macronutrientes? Básicamente, en el caso de los carbohidratos, tenemos una fase anaeróbica y una fase aeróbica, ¿cierto? La fase anaeróbica ocurre en el citosol celular y se denomina glicolisis. En la glicolisis, la glucosa genera dos piruvatos. Se generan dos cofactores reducidos y se generan 4 ATP. ¿Cierto? Y se gastan 2. Sí, pues de por sí son 2 ATP Por y lo se tanto, va el de balance doble. 2 ATP, como vamos a ver a continuación. 2 PO3, 2 NA, 4 ATP. Sí. Esos piruvatos entran a la fase a la mitocondria, ¿cierto? La fase aeróbica, e ingresan al ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos, que genera cofactores reducidos principalmente, muy poco ATP, el ciclo de Krebs genera un ATP. Y los cofactores reducidos son los que ingresan a la cadena transportadora de electrones a generar energía. ¿Ya? La glicolisis, a grandes rasgos, entonces la glucosa se activa, la glucosa fosfato, ahí se consume el ATP. Luego, cuando pasa de 6-fosfato a 1,6-difosfato, ahí consume otro ATP. Luego se rompen dos triosas, Sí. ¿cierto? Por tanto, aquí abajo es doble. Por eso es que aquí se generan dos cofactores reducidos, 2 ATP y 2 ATP. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto ATP se genera en la glicolisis? ¿Se acuerdan? Tenemos 2. 6. Se pierden 2, ¿cierto? Se pierden 2. Se ganan 4. 4. Y los cofactores reducidos. Cada uno son 2. Son 3. Son 3. Son 2 cofactores reducidos, por lo tanto 2 por 3, 6. Por lo tanto, esto sería 8. Sí. Gracias. Ahora, esto es cuando los cofactores reducidos pueden ingresar a la fosforilación oxidativa, que es aeróbica. ¿Cierto? Sí. ¿Qué pasa si no pueden entrar? El balance es 2. Les refuerzo esto porque la próxima semana vamos a utilizar ese concepto en el metabolismo ruminal, que es anaeróbico. Bien, entonces, así se genera ATP en la glicolisis. ¿Ya? Acá esto me gusta también porque aquí se ve cómo se pierde el ATP, ¿verdad?
se pierde otro, aquí se gana un cofactor reducido, pero como es doble, son dos, acá 2 ATP más, y luego 2 a la entrada del ciclo de Krebs. ¿Ya? Me gusta también porque se ve como el triglicerol a generar energía, que es el alcohol de los triglicéridos. La glucosa obviamente entra directo, se activa como glucosa fosfato, ¿ya? Pero también puede ingresar la fructosa directamente, activando esa fructosa fosfato, o generando fructosa no fosfato y generando las dos tirosas, que son dihidroxicetona y gliceraldehído. También puede ser por esa vía. La galactosa debe isomerarse a glucosa para poder entrar a la glicolisis. También tiene entrada. Y la manosa, que es menos abundante, tiene que isomerarse a fructosa para ingresar a la glicolisis. Pero pueden entrar. ¿Ya? Bien, el piruvato tiene dos vías. En condiciones aeróbicas va a generar acetil-CoA, ¿verdad? Por una reacción irreversible que lo hace la piruvato deshidrogenasa en presencia de oxígeno. En el caso de anaerobiosis se activa la lactato deshidrogenasa, que genera desde el piruvato lactato, ácido láctico. Una reacción que puede ser reversible. Porque la diferencia está en que aquí, en la reacción de piruvato acetil-CoA, se pierde un carbono. Acá no. Se conserva. ¿Ya? En condiciones aeróbicas, esa acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, ¿cierto? Y genera cofactores reducidos, tanto NAD principalmente como un FADH, y genera una molécula de alta energía que es un guanocéntrico fosfato, que es equivalente a un ATP, o sea, genera muy poco ATP. Lo que genera son cofactores reducidos. Recuerden que cada NAD genera 3 después de la fosforilación oxidativa y el FAT genera 2. ¿Ya? Tenía otro mejor, otro que quería mostrar para explicar cuánto. Está, perdón, más adelante. Está acá. Está en la casa. En la casa, ¿sí? Uy, me voy a estar con el caballo por acá. ¿Dónde está? ¿Está? No, se está. Ahí está. Acá viene el piruvato, genera acetil-CoA, vamos a usar acetato, una de dos. Luego ingresa al ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Cuántos cofactores reducidos se generan? 1, 2, 3, 4 NAD, ¿cierto? Un FAD y un ATP. Por lo tanto son 4 NAD, 4 por 3, 12, 13, 14, 15. O sea, 15 ATP desde un piruvato. Y como son 2 piruvatos, son 30. Sí. Y más los 8 se tienen el 88 de la glucosa, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya, entonces, los cofactores reducidos lo que hacen en la membrana mitocondrial es entregar ese poder reductor en forma de protones que va hacia el espacio intermembrana. Y el espacio intermembrana se empieza a cargar positivamente. Y el lado interno de la mitocondria está cargado negativamente. Entonces se genera una diferencia de voltaje cada vez mayor. Por lo tanto es un potencial eléctrico, chiquillo, el que hace que se active la ATP sintasa y se genere ATP.
tiene potencial eléctrico, la diferencia de voltaje. Eso es el objetivo. Bien, así se genera energía de la glucosa. El glucógeno se ocupa, ¿verdad?, frente a las necesidades energéticas diarias y se ocupa frente a señales hormonales, que básicamente son catecolaminas y glucagón. En el caso del músculo es principalmente epinefrina, aunque también actúa glucagón, un poquito. Epinefrina principalmente. Y en el caso del hígado, glucagón. Y secundariamente epinefrina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Lo que hacen es estimular la degradación del glucógeno. En el caso del hígado, por acción principalmente de glucagón y secundariamente catecolaminas, se activa la glucógeno fosforilasa, que como pueden ver acá, rompe los enlaces 1,4 del almidón, del glucógeno, liberando glucosa fosfato. Aquí viene activa la glucosa. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? ¿Qué rompían para que se generara la glucosa? Los enlaces 1,4, alfa 1,4 del glucógeno, que es el almidón. Luego, cuando queda esta cadena terminal, actúa una oligotransferasa que transfiere esa cadena terminal a la cadena principal y eso permite, ¿verdad?, que actúe la se llama alfa 1,6 glucosidasa, que rompe el enlace 1,6. Y eso deja descubierto para que siga actuando la glucógeno fosforilasa y rompa, libere glucosa, ¿cierto? Esa glucosa fosfato se isomera a 6-fosfato y puede ser utilizada por el hígado para generar energía, ¿no? Glicolisis y lo demás. Pero la gracia del hígado es que tiene esta enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa que le saca el fósforo y puede enviar la glucosa a la sangre. Si no, no sale. La glucosa activada no sale del hepatocito. ¿Sí? Entonces, esta enzima, chiquillos, es bien curiosa. Esta enzima está anclada en el retículo endoplásmico, la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, toma la glucosa 6-fosfato, le saca el fósforo. Y eso permite que la glucosa pase por GLUT2 y se vaya a la sangre. ¿Ya? Esa enzima no está en el músculo. Por lo tanto, en el músculo pasa igualito por acción de epinefrina, ¿cierto? Ocurre todo esto, pero esto no ocurre. La glucosa entonces generada es ocupada en el mismo músculo, lo cual es bastante lógico, que la reserva de glucógeno muscular la ocupa el músculo. ¿Ya? Porque para eso está, para ocuparla cuando necesita energía y por eso es la descarga de catecolaminas. Entonces, esa es la diferencia entonces entre músculo y hígado, que es típico pregunta prueba. ¿Qué pasa con los otros macronutrientes? Proteínas y lípidos también son llevados a sus unidades básicas para generar energía. Las proteínas pueden generar aminoácidos, ¿verdad? Degradan aminoácidos de proteína muscular, de proteína de depósito, y esos aminoácidos pueden generar energía. Los lípidos se degradan triglicéridos, ¿verdad? Ácido graso, pueden generar energía. ¿Cómo es la cosa? Aquí tenemos un adipocito. Llega la catecolamina, recuerden que la señal son catecolaminas, secundariamente glucagón y más secundariamente hormona del crecimiento y cortisol. Pero que la principal señal para degradar catecolamina es para degradar lípidos de catecolamina. El adipocito tiene receptores para estas catecolaminas que estimulan a la adenyl-ciclasa, que aumenta la concentración de AMP cíclico en la célula. Aumenta la concentración de AMP cíclico y eso activa a la lipasa
hormonosensitiva, ¿se acuerdan? Esa lipasa hormonosensitiva ataca el triglicérido de depósito liberando los ácidos grasos que salen a la sangre y son transportados por albúmina, muy importante, proteína hepática. Llegan, por ejemplo, al músculo, se meten en la mitocondria y son beta oxidados. ¿Está claro? Qué bueno. ¿Cómo ocurre la beta oxidación, chicos? Aquí tienen ustedes un ácido palmítico. ¿Se acuerdan? Ácido palmítico. Ese ácido llega al citosol del músculo, por ejemplo, y se activa a palmitoil coenzimo A. O sea, se le agrega un coenzimo A para activarlo. Y luego ingresan al interior de la mitocondria gracias al transportador asociado a carnitina, que lo mismo proteína. El complejo transportador carnitil palmitoiltransferasa lo mete al interior de la mitocondria, donde va a ser beta oxidado. ¿Cómo se ocurre esta beta oxidación? Si ustedes se fijan, por diversas reacciones enzimáticas, el ácido graso pierde 2 carbonos, generando un acetil-CoA, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Palmitoil-CoA, Palmitoil. o palmitil. Palmitil o palmitoil. Gracias. De nada. Pierde 2 carbonos, que generan una acetil-CoA. Quedando, por lo tanto, de 16 menos 2, 14. ¿Cierto? Vuelve nuevamente a hacer una vuelta de beta oxidación y va a generar otro acetil-CoA y una molécula de 12. Vuelve de nuevo otro acetil-CoA y una molécula de 10. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando quedan 4, va a generar 2 acetil-CoA. Es decir, el palmitoil va a generar 8 acetil-CoA, porque tiene 16 carbonos. Fíjense que además en cada vuelta se genera un FAT y un NAD, por el potencial reductor de la aceleración. Es decir, son 7 vueltas, porque la última libera 2, se generan 7 NAD y 7 FAT. El acetil-CoA genera 12 ATP, por lo tanto tiene 96 ATP. Este generaba 3, lo vimos recién, y este genera 2, por lo tanto son 14. Y esta activación consume 2. $129. Fíjense en la cantidad de ATP que genera un ácido graso. Si tuvieran un triglicérido, tendrían 3 ácidos palmíticos. Es decir, tendrían 129 aquí, 129 acá, 129 acá. 400 ATP más el ATP que genera el glicerol, que vamos a ver más adelante, que genera 21. O sea, casi 400 ATP. Es una montaña de energía. ¿Ya? Entonces, en resumen, los ácidos grasos son reducidos a acetil-CoA, lo cual permite que sean utilizados para generar energía. Aquí está lo que les decía, un ácido palmítico genera 8 acetil-CoA y 7 FAT y 7 NADH que van a ir a la cadena transportadora de electrones. Los ácidos grasos entonces ingresan a la mitocondria, los acetil-CoA son oxidados en el ciclo de Krebs y los cofactores generados son utilizados para generar ATP en la cadena transportadora de electrones.
Bien, ¿qué pasa con las proteínas? Bueno, las proteínas son degradadas a aminoácidos. Y los aminoácidos, para generar energía, son desaminados, es decir, pierden su grupo amino. Esta es una desaminación del ácido glutámico que lo hace una enzima glutamato deshidrogenasa. Le saca el grupo amino, quedando el esqueleto carbonado. Este desecho nitrogenado se va a ir al ciclo de la urea. Y este cofactor reducido se va a ir a la fosforilación oxidativa. O sea, tenemos energía. Tenemos formas de energía. Y aquí pongan un poquito de atención, porque este esqueleto carbonado, entonces, este esqueleto carbonado es intermediario del ciclo de Krebs. El esqueleto carbonado de isoleucina, metionina, trionina, valine es succinil-CoA. Por lo tanto, ingresa directo al ciclo de Krebs. También hay algunos que pueden generar acetil-CoA y que son acetil-CoA, que son cuerpos cetónicos que también generan energía. Por lo tanto, el esqueleto, el solo esqueleto del aminoácido, por ejemplo, de la asparagina oxalacetato, ya es un generador de energía porque entra al ciclo de Krebs. Pero además, como esto ocurre en el hígado, ¿cierto? Puede hacer gluconeogénesis. Es decir, generar glucosa. Entonces, los aminoácidos que pueden venir de la proteína intracelular, es decir, proteína de depósito, pueden ser desaminados y sus esqueletos carbonados van a ir al ciclo de Krebs para generar energía posteriormente con sus cofactores reducidos o para generar glucosa. ¿Ya? Y el desecho nitrogenado se tiene que ir al ciclo de la urea. Esto ocurre cuando se acaba el glucógeno, ¿verdad? Hay necesidades de glucosa por ejercicio, por ayuno. Entonces es necesario realizar lo que se llama gluconeogénesis, que es formación de glucosa desde algo que no es glucosa, sino que en este caso aminoácido, ¿verdad? Se puede realizar desde glucosa, se puede realizar desde glicerol, pero no de ácidos grasos. ¿Por qué no se puede generar desde ácido graso? Porque como vimos recién, los ácidos grasos generan acetil-CoA, ¿no? Por beta oxidación. Ahí está. Lo vimos recién. Un palmítico genera 8 acetil-CoA. ¿Sí? Ese acetil-CoA no puede convertirse a piruvato. Porque la reacción piruvato-acetil-CoA, como les dije recién, es irreversible. Y la gluconeogénesis parte de piruvato. O sea, entre otras cosas, pero parte de piruvato. Aquí pueden ver la gluconeogénesis hacia glucosa. Y aquí la glicolisis de glucosa a piruvato. Es lo mismo al revés. El piruvato entonces hace la vía inversa. El hígado tiene que estar encima y permite generar glucosa. Por lo tanto, necesitamos piruvato. ¿Sí? Entonces, recuerden que esta gluconeogénesis se realiza desde aminoácidos, se puede realizar desde glicerol, pero no desde ácido graso. Y también puede realizarse desde lactato, a través del ciclo de Coti. ¿Cierto? Ya, entonces les dije que no podía realizarse desde lípidos porque los acetil-CoA no pueden convertirse en piruvato. Perfecto.
Sí puede realizarse desde glicerol, porque el glicerol tiene entrada directa vía hidroxiacetona a la gluconeogénesis. ¿Sí? Entonces, dos moléculas de glicerol me van a generar una de glucosa. Por eso se ocupa el glicerol como precursor, aquí está más clarito supongo, como precursor gluconeogénico del rumiante, como van a ver seguramente en clínica. Bueno, hay unas cuestiones mejores ahora, pero se ocupó por mucho rato. Tú le das el glicerol y se absorbe, porque no lo ocupa en gran medida la flora ruminal, se absorbe a la sangre, llega al hígado y el hígado lo convierte en glucosa. Y ese glicerol genera 21 ATP. No me importa mucho el balance, pero sí que genera 21 ATP, por eso puse 21. En el caso de anaerobiosis, recuerden que la glicolisis generaba 2 ATP, ¿no? ¿Verdad? Y se empieza a activar la lactato deshidrogenasa, se genera el ácido láctico lactato que va a la sangre y llega al hígado. Y el hígado hace gluconeogénesis con lactato y le devuelve glucosa al músculo para que siga funcionando y el músculo obtiene 2 ATP. El problema es que esto no es infinito porque el hígado está invirtiendo 6 ATP en la gluconeogénesis. En algún momento se va a acumular el ácido láctico y se va a producir fatiga. ¿Verdad? Este es el famoso ciclo de Cole. Aquí está, ¿eh? Más grande. Bien, ¿qué pasa ahora cuando pasamos de un balance energético negativo como este perro a este? A positivo. Como este caballo a este que está guatón. ¿Cierto? A esta vaca flaca que es negativa, a esta vaca que está media bonita. ¿Cierto? O a este señor que a este señor. ¿Qué pasa? Esto pasa, ¿cierto?, cuando el ingreso energético es mayor que el gasto. ¿Sí? Aquí los mecanismos celulares ya se adaptan a almacenar. Utilizan lo que tengan que utilizar y almacenan el exceso. Siempre hay que almacenar. El organismo está adaptado para almacenar cuando tiene exceso, porque evolucionamos, ¿verdad?, desde animales que tenían restricciones alimentarias, o más que nosotros. Nosotros pasamos comiendo, ¿cierto? Pasa. Se da entonces cuando hay balance energético positivo, los carbohidratos generan glucógeno, pero también pueden generar grasa. Las proteínas, los esqueletos ya vimos, pueden generar glucosa y eventualmente glucógeno. Y esa glucosa también puede generar grasa. Y como ya vimos, los lípidos pueden generar más grasa. En el caso del glucógeno, la síntesis de glucógeno está dada por insulina. La hormona insulina, como vimos en la clase de carbohidratos, estimula la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Acá. La glucosa tiene que activarse, ¿verdad? Y se incorpora al glucógeno. Generalmente siempre hay un glucógeno núcleo, que es un pedacito de glucógeno que se va polimerizando cuando va consumiendo glucosa, y cuando ya es bastante larga la cadena, actúa esta enzima ramificadora de glucógeno que coloca acá el enlace 1,6 y permite que se siga alargando la cadena de depósito. Eso con el glucógeno. Si sigue habiendo exceso de glucosa, bueno, y la glucógeno sintasa, que es la enzima que le mete los 1,4, es estimulada por insulina. Por si acaso. Ya que se me olvida. Si sigue habiendo exceso de carbohidratos, se va generando mucha acetil-CoA, ¿verdad? Y mucho oxalacetato. Y por lo tanto, se empieza a generar grandes cantidades de citrato. Que aquí en este mono se ve muy bien. Mucha glucosa, ¿cierto? Mucho piruvato, mucho oxalacetato, mucha acetil-CoA, mucho citrato. ¿Sí?
el citrato puede salir de la mitocondria, no así la acetil-CoA. Y en el citosol genera la acetil-CoA, que es el precursor de los ácidos grasos. Como veremos. Entonces, fíjense en esto, por favor. Como ya vimos, mucho carbohidrato, mucho acetil-CoA, mucho oxalacetato, mucho citrato. El citrato puede salir por un transportador de citrato de la mitocondria al citosol. Y aquí actúa la enzima que no se pueden olvidar, y van a ver por qué. Se llama citrato liasa. Esta citrato liasa genera desde el citrato los componentes que son acetil-CoA y oxalacetato. El oxalacetato puede metabolizarse a piruvato y volver a entrar a la mitocondria, pero lo importante es que la acetil-CoA queda en el citosol, disponible para generar ácido graso. Esta vía del citrato es súper importante. Las enzimas que intervienen aquí son citrato liasa, malato de deshidrogenasa y la enzima málica, que genera piruvato de ácido málico, pero la más importante es la citrato liasa. Bueno, a ver por qué. Una vez que la acetil-CoA está en el citosol, empieza a alargarse. ¿Cómo? Primero, la citrato liasa, ¿cierto?, lo lleva a acetil-CoA. Esa citrato liasa, además, es activada por insulina. Qué choro, ¿no? La insulina activa la citrato liasa para que se genere más grasa y se metabolice el citrato. Esa acetil-CoA se carboxila a malonil-CoA. Acetil-CoA, malonil-CoA, un carbono más. ¿Cierto? O sea, 2 a 3. Esa enzima es la acetil-CoA carboxilasa. Este es el primer paso para la síntesis de grasa. Esa enzima es activada por el mismo citrato y es inactivada, ¿ya?, por acción de glucagón y catecolamina. Este malonil-CoA, una vez generado, empieza la síntesis de lípidos de la siguiente forma. Se junta con una acetil-CoA, generando una molécula de 4 átomos de carbono, que es butil y después butiril. Esta parte de abajo no importa mucho. Acá me va a quedar claro. Aquí tienen ustedes una acetil-CoA que tiene 2 carbonos y un malonil-CoA que tiene 3. La enzima ácido graso sintasa que está en el citosol los conjuga generando butiril-CoA, que tiene 4. Y se pierde un carbono, porque tenía 3 más 2 son 5 menos 1, 4. Luego se junta con otro malonil-CoA, 4 más 3 son 7 menos 1, 6. Y así se va alargando. Obviamente esto requiere energía y requiere poder reductor, hidrógeno. Y ese hidrógeno proviene en monogástricos del ciclo de las pentosas. ¿Sí? Más o menos. Ciclo de las pentosas. Generalmente llega a 16 átomos de carbono y ahí puede ingresar a la mitocondria y generar 18, 20, 22, hasta 24, pero generalmente 16 y 18. El ciclo de las pentosas lo que genera, se abre cuando hay exceso de glucosa, ¿verdad? Aquí está. Genera ribosa y cofactores reducidos. ¿Ya? El ciclo de las pentosas es muy activo, obviamente en tejido adiposo, en hígado, glándula mamaria, donde se sintetiza grasa. El ciclo en sí no gasta energía, pero la glucosa tiene que estar activada.
genera acá dos cofactores reducidos muy relevantes, chiquillos. ¿Se fijan? Para la síntesis de lípidos. Y además genera ribosa para la síntesis de ácido nucleico. Eso es importante. ¿Ya? Una vez que está listo el triglicérido, como ya sabemos, el glicerol viene de la glicolisis, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dónde está? Una glicolisis cualquiera, porque se acuerdan nomás. Aquí. ¿Cierto? Glicerol viene de la glucosa, así que no hay problema. La glucosa genera 2 glicerol. Ese glicerol entonces se une con, bueno, aquí está. Se une con 3 ácidos grasos generando el triglicérido. Con una enzima para cada carbono, enzimas distintas, para el 1, para el 2, para el 3. Y ese triglicérido queda depositado para cuando sea necesario utilizarlo, y la señal para que lo utilicen, recuerden, en la categoría. Bien. Y para terminar, ¿qué pasa en el rumiante adulto? Porque el rumiante, recuerden que nace como monogástrico, si se acuerdan de física. Primero, hay muy poca glucosa. Por lo tanto, la acetil-CoA se apagó. La acetil-CoA proviene principalmente del ácido acético ruminal. ¿Ya? Ese acetil-CoA se junta con oxalacetato y genera citrato. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El citrato sale del citosol y a través de la enzima citratoliasa genera acetil-CoA. Ya, en el rumiante adulto la citratoliasa no funciona. Por eso le dije que no se tirara. Entonces el citrato se devuelve vía isocitrato y cetoglutarato a la mitocondria, pero en el camino genera poder reductor. Ese es el punto. En el caso de los rumiantes, ¿ya?, no se genera acetil-CoA en el citosol del citrato. Entonces, el acetil-CoA proviene del acetato ruminal, que se produce en el rumen y sale a la sangre. También del beta-hidroxibutirato, pero principalmente del acetato, como veremos la próxima semana. Ese acetil-CoA ruminal, de acetato ruminal, genera acetil-CoA, luego ya vimos malonil-CoA, butinil-CoA, y así se va alargando. Entonces hay dos diferencias con el monogástrico. Una, el principal precursor de grasa en el rumiante no es la glucosa, es el ácido acético ruminal. Y segundo, el poder reductor para la síntesis de ácidos grasos proviene del citrato y no del ciclo de las pentosas, porque hay muy poca glucosa. ¿Está claro? Es muy bueno. Esto le permite entonces al rumiante, como dice aquí, conservar la glucosa, no gastarla. Bien, chiquillos, nos vemos la próxima semana.